La arquitectura del Antiguo Egipto tiene unas características que la hacen única, y eso la ha convertido en un referente para otras civilizaciones coetáneas y posteriores, inspirando en muchos aspectos a las construcciones levantadas, por ejemplo en la antigua Grecia. Pero lo más fascinante es que sigue siendo imitada o reinterpretada incluso en nuestros días por parte de los arquitectos más vanguardistas. Una de las características más palpables en la actualidad es la estrecha vinculación de la arquitectura del Antiguo Egipto con su religión. Las construcciones funerarias y religiosas son las que han perdurado con el tiempo para el disfrute de todos los viajeros que visitan el país. Es el caso de las pirámides, los templos y los hipogeos. Uno de los motivos por los que esas construcciones religiosas y funerarias han sobrevivido varios miles de años es que sus materiales eran mucho más resistentes. Esto les permitió sobrevivir el paso del tiempo y en especial resistir los daños que periódicamente causaban las crecidas del Nilo. Otra de las características que salta a la vista del Antiguo Egipto es su estrecha relación con otras artes plásticas, en especial la pintura mural y en la escultura en sus diferentes versiones, estatuas de bulto redondo y autorrelieves, pero también grabados sobre las paredes a modo de bajorrelieves policromados. En ellos además se trasladan a la pared los jeroglíficos, la antigua escritura egipcia, que tiene un innegable valor artístico y religioso. A nivel constructivo, cabe indicar que la arquitectura del Antiguo Egipto se fundamentaba siempre en estructuras muy sólidas y macizas, con muros de gran grosor y con parámetros verticales inclinados. Además, en estos muros aparecen muy escasas aberturas como podrían ser ventanas, buscando dicha solidez, pero también para evitar la entrada del calor del propio desierto. El templo es la otra gran tipología de la arquitectura del Antiguo Egipto. En aquel entonces se conocían más bien como la casa de un determinado dios y no de un lugar de culto para sus fieles, de modo que estos no entraran en el santuario interior. Sin embargo, su papel en la vida de la civilización egipcia era central y cumplía de una manera u otra muchas funciones, como la de centros administrativos, social, médico, educativo, etc. Sus características fueron evolucionando con el tiempo, pues en época predinástica y en los primeros tiempos del Imperio Antiguo, los templos eran más bien pequeñas capillas de adobe con techumbres vegetales, donde se guardaba la imagen del dios. Con el paso del tiempo acabaron convirtiéndose en templos de piedra. Sin embargo, la época dorada de los templos egipcios llegó con el Imperio Nuevo. Los faraones abandonaron la idea de construir grandes pirámides, decantándose ahora por otras soluciones funerarias, como los hipogeos y los espeos. Destinaron más recursos a la construcción y mantenimiento de los templos religiosos, haciéndolos más grandes y complejos. Es entonces cuando se establece la estructura clásica de estos recintos, que contaba con una serie de espacios bastante estandarizados. El templo más sobresaliente de toda la arquitectura del Antiguo Egipto es probablemente el templo de Amón en Karnak, Tebas. Estructura de los templos. Como decíamos, uno de los grandes hitos para la arquitectura del Antiguo Egipto fue la estandarización de los templos, que comenzaron a tener esta distribución más o menos fija. Uno de ellos son los dromos, avenida con esfinges a ambos lados, que dirigía a la puerta del templo. Otro de ellos son los pilonos, grandes muros trapezoides más gruesos en la base que hacían las veces de la puerta del recinto, pues dejaban entre sí una abertura para el paso de los fieles. Otro de ellos es la sala y petra o patios peristilos. Se trataba de un espacio descubierto en su parte central, rodeado de perimetralmente por un pórtico de columnas. Aquí era donde los sacerdotes se encontraban con los fieles, que no podían entrar al santuario. Otro de ellos es la sala hipóstila, espacio cubierto bajo techumbre y repleto de columnas. Esta sala solía estar elevada con respecto al nivel del suelo. Hasta aquí podía entrar la aristocracia, pero no el pueblo. Otro de ellos es el santuario, compuesto a su vez de diferentes estancias. Su acceso estaba restringido al sacerdote y al faraón. Solían estar iluminadas de forma tenue y no eran de grandes dimensiones. Está también la cámara sagrada, era donde se alojaba la imagen del dios del templo, en la que se creía que habitaba su Ba o alma. Construcciones civiles y militares. La arquitectura del Antiguo Egipto no solo se compone de construcciones religiosas y funerarias, sino que en sus ciudades y asentamientos también había otras características civiles y militares, por lo que se respetan las viviendas. No se conservan grandes vestigios de ellas, principalmente por eso están hechas de materiales más pobres, como el ladrillo de barro o adobe.
En cualquier otro caso, los trabajos arqueológicos recientes están sacando a la luz algunas fortalezas militares. Las más importantes son quizás las murallas blancas, gran capital durante el Imperio Antiguo.